Bien, denme un momentito, nomás agarro camino. Creo que sí se está escuchando, me parece. Que creo que hay una por ahí. Allow to speak. Había otra, pero ya se fue. Hola, Cristian. Sí. ¿Me escuchas? Buenas. Sí, sí. Bueno, tengo una pregunta que creo que es un poco rara, pero es una pregunta que he tenido por algún tiempo. Básicamente, yo he escuchado que tú has dicho, y también a otros sacerdotes y otras fuentes, que el demonio no puede leer nuestro pensamiento, a menos que nosotros verbalicemos eso, y sería básicamente como darle información. Entonces, mi pregunta respecto a esto es, en el caso de nuestra oración a los santos, por ejemplo, ¿pasa lo mismo en el sentido de que tenemos, para que nos escuchen, que verbalizar esa oración o la oración a los santos puede igual ser en silencio? Y pues sí, básicamente eso. O sea, no sé si me explico. Sí, sí, no, no, hay una diferencia sustancial. En un sentido podemos decir, o sea, porque en otro sentido no lo es del todo como se nos ha dicho, ¿eh? Digo, popularmente, ¿no? La iglesia siempre nos ha dicho la correcta. En un sentido, la diferencia sustancial está en que el demonio no habita en Dios, y los santos ya habitan en Dios. Nuevamente, la intercesión de los santos se da precisamente porque ellos ya están participando de esa vida divina que es Dios, porque el cielo no es un lugar. Por eso siempre lo digo un poco tanto con ironía, de cómo a veces nuestros hermanos separados o protestantes tienen problema en entender la oficina 5 y Dios está en la oficina uno, pues no, ¿cómo va a poder escuchar? O sea, no, pero el problema es que San Francisco está dentro de la oficina que es Dios. O sea, el cielo no es un lugar, sino es un estado de vida y es habitar en Dios. Los santos pueden escuchar nuestras oraciones no porque sean omniscientes, que ese es el reclamo de los protestantes, ¿no? De que es que ustedes están diciendo que los santos lo pueden escuchar todo, lo ven todo, porque porque pues si los escuchan en cualquier momento, significa que tienen esa capacidad como igual que Dios. No, no la tienen. La comparten en cierta manera y en cierta medida porque el cielo ya es habitar en Dios. O sea, los santos pueden interceder precisamente porque ya participan de esa vida divina, ¿eh? Entonces, que es Dios. Eh, entonces, digo también que una parte que el demonio no habita en Dios, en un sentido, porque de alguna manera ni siquiera el demonio se puede separar absolutamente de Dios, porque la misma Sagrada Escritura dice que en Él somos, nos movemos y existimos. ¿Eso qué significa? Que nadie, absolutamente ningún ser, ni ser humano, ni ser angélico, nada absolutamente se sostiene si Dios no le sostiene su ser. O sea, en el momento que si nos apartaríamos de Dios absolutamente, dejaríamos de existir. Entonces ese es el misterio, es el drama de saber que los demonios sí están apartados de la visión beatífica, de la salvación, de todo esto, pero tienen vamos a decir, una parte todavía de Dios en el sentido de que existen, porque la existencia se sostiene solamente en Dios. Igual también para los condenados, o sea, es difícil de entender que en el infierno este, haya misericordia y hay un nivel de misericordia en el sentido de que Dios nunca va a permitir que en el infierno alguien sufra más de lo que le toca. Entonces, pero ya es meternos en cuestiones ya más profundas y todo eso, pero para manejarlo de manera sencilla, el demonio no participa de la omnisciencia, de la omnipotencia, que también es el término que a veces se le pone a la Virgen, la omnipotencia suplicante. Y yo sé que se rasgarían las vestiduras a los protestantes, ¿verdad? Pero es que les falta mucho. Tengo pendiente hacer un live, ya lo acordé con el hermano José Plasencia, sobre los prejuicios
de ida y vuelta, como nosotros tenemos ciertos prejuicios comparado con los protestantes, de cosas que no creen ellos, los protestantes, así, y nosotros siempre creemos y andamos diciendo que ellos dicen eso. Y peor aún, ellos tienen un montón de lista de lo que supuestamente nosotros como católicos creemos y no creemos. Y hablando con él, yo le decía que ese es el gran problema de ellos, porque no tienen unas bases, sobre todo en conceptos filosóficos, no saben lo que es sustancia, accidente, acto, potencia, todo eso. ¿Por qué? Porque tendrán que entender estos conceptos para entender eh, que nosotros no somos dioses en estar con Dios. ¿De qué manera participamos de la omnipotencia de Dios? ¿De qué manera nos divinizamos estando en el cielo? Y ellos lo ven así. Uy, se cortó, creo. Sí, un ratito se ¿Se cortó? cortó. Ajá. Sí, es que me estaba entrando una llamada. Ok. Este. Bueno, pero ahí se escucha. No sé hasta dónde me Sí, quedé. ya se escucha bien. Lo último, yo creo, cuando llegó la llamada, fue lo único que no se oyó. Ah, ok. Bueno. Bueno, entonces, así, en resumidas cuentas, es el demonio no participa de la omnisciencia, de la omnipotencia de Dios, eh, ni sustancialmente, porque no es Dios, ni accidentalmente, eh, porque no está salvado. Entonces él ya está condenado. Esa es la gran diferencia. Los santos sí pueden estar nosotros, pero por los méritos mismos de Dios, ¿no? Porque nosotros no tenemos esa capacidad de omnipotencia, ni omnisciencia, ni nada por el estilo, pero ellos ya participan de ello, ¿no? Sí, entonces es por eso que sí podemos pedir su intercesión, aunque sea en silencio, o sea, una oración Exacto, mental, ajá. por decirlo de alguna manera. Ajá. Ujú. Sí, Sí, porque, porque yo venía pensándolo por mucho tiempo y lo que me dio una pista recientemente fue pensar en los monjes contemplativos. Supongo ellos piden la intercesión de los santos, pero pues muchos no hablan porque viven en el silencio de la comunidad. Entonces eso fue lo que me fue más o menos dando una idea, pero ya. Lo que sí, ciertamente, y esa es por eso una línea muy delgadita, o sea, estrictamente hablando, el demonio no tiene acceso a nuestra conciencia, ¿eh? O sea, ujú, que Juan Pablo II decía que es el santuario de Dios en nosotros. Pero él sí tiene, es muy deductivo él. ¿Por qué? Porque ciertamente es una inteligencia más alta que nosotros. Entonces, él por las, ahí se me fue el término ahorita filosófico, eh, bueno, por lo que le hemos dejado ver en nuestro comportamiento, en todo esto, él puede deducir varias cuestiones y uno creyera que como que nos está leyendo la mente, porque si hay cosas en donde uno dice, pero es que yo no lo dije, y cómo pasó esta cuestión en el sentido maligno de todo esto. Entonces, el demonio es bastante tramposo en ese sentido, o más que tramposo, bastante inteligente en atar punto uno con punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y sacar una conclusión, ¿verdad? Entonces, es eh, como un algoritmo. sí, exactamente, exactamente. O sea, está entrenado muy bien, bueno, entrenado entre comillas, que une los puntos y todo de una manera, pues con su inteligencia, digo, está una inteligencia demoníaca, sirve al mal, pero sigue teniendo la misma capacidad de ángel, que es superior a la de nosotros, ¿verdad? Entonces, y eso pudiera parecer que en ciertas ocasiones como que sí tuviera acceso a nuestra conciencia, pero no la tiene, ¿verdad? Ahora, siempre Ujú. existirá, no sé, de un caso que todo lo que hace el demonio es en permisión de Dios. Él no puede estar haciendo absolutamente nada, o sea, no tiene poder de intervenir con nosotros si no es por permisión de Dios. Entonces, la permisión de Dios, que no significa que Dios quiera el mal, que nos quiera hacer el demonio, eh, quiero creer, no sé de un caso, de que no sé si en alguna ocasión Dios haya permitido que el demonio tenga acceso a nuestra conciencia.
Este, pero si en dado caso existe esa posibilidad, toda permisión de Dios, y más con respecto al demonio, es para poder sacar un bien mayor. Dios nunca le va a permitir al demonio ejercer un mal que no represente la posibilidad de sacar de eso un bien mayor, ¿no? Entonces sería más o menos por ahí. Gracias. Ok, ok. So, mi pregunta es en cuanto a la exposición de Santísimo, cuando el sacerdote, o sea, el sacerdote usa un ornamento para tomar la custodia y transportarla, ¿no? El sacerdote nunca toma la custodia con sus manos así, sin ese ornamento. Primeramente, ¿cómo se llama ese ornamento? ¿Y por qué entonces, cuando el sacerdote va con la custodia en la asamblea, muchas personas tocan la custodia? Quisiera saber si eso es permitido, si eso está bien o cómo es la cosa. Gracias. Esa es mi pregunta. Ok, perfecto. Suelta el botón del micrófono para que no me haga feedback. Eh, esa telita se llama paño de hombros. Creo que tiene otro nombre también. Ahora no lo recuerdo, pero al menos yo me eduqué con el nombre de paño de hombros, ¿no? Este, y, y en teoría, el que los laicos estén tocando la custodia, por ejemplo, en la exposición al Santísimo y todo esto, no es litúrgico, no está bien. Entonces, no quiero satanizar, sé que hay situaciones y contextos que esto que está mal, porque está mal, pudiera tener atenuantes, eh, pero en teoría no deberíamos estar tocando la custodia, ni el sacerdote estar promoviendo este tipo de situación, ¿verdad? Repito, habrá circunstancias en donde yo podría matizar un poco la responsabilidad, pero al menos en principio la custodia no se tendría que estar tocando litúrgicamente. Repito, no es una cuestión de pecado. Nosotros podemos, o sea, si la iglesia nos permite comulgar en la mano, y he hablado mucho de este tema, aunque sé que muchos no están de acuerdo, pero la iglesia en su mayoría está, o sea, no es propiamente el hecho de tocar el problema, ¿no? Inclusive tenemos mártires que llevaban la Sagrada Comunión y que no eran sacerdotes, como San Tarcisio, este adolescente, este niño prácticamente, ¿verdad? Entonces, hay que entender bien los contextos, pero ciertamente el paño de hombros y todo esto apuntan a un trato reverente a la Eucaristía. Entonces, eh, yo creo que, o sea, a lo que voy es, no nos quedemos solamente en el hecho de que el acto mismo de que el sacerdote vaya entre la gente y la gente toque en la custodia, ese acto en sí mismo yo lo encuentre pecaminoso, porque no lo es, al menos de acuerdo al magisterio de la iglesia. Pues si la iglesia te está permitiendo comulgar en la mano, o sea, ¿qué es más? ¿La mismísima comunión o la custodia? Pues evidentemente la mismísima comunión. ¿Dónde está la cosa? Es que eso es siempre mi invitación. Recientemente hice una publicación de tradición sí, tradicionalismo no, doctrina sí, doctrinismo no, etcétera. Hablé liturgia sí, rubricismo no. Rúbrica son las reglas que la iglesia ha puesto respecto a la liturgia y se llaman rúbricas porque ruber en latín significa rojo. Entonces, cuando tú agarras el misal, el leccionario, los manuales litúrgicos, vas a ver las indicaciones de la iglesia en rojo, ¿no? Son las rúbricas, son las reglas como la iglesia dice. O sea, viene una oración y dice, en esta oración el sacerdote tiene que juntar las manos, ¿no? Entonces, cuando digo liturgia, es rúbrica por la rúbrica, la regla por la regla, porque siempre el Señor nos llamó a descubrir el espíritu de la regla. Tan mal está aquel que se salta la regla como aquel que la aplica por aplicarla. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que
el tocar la custodia no es litúrgico, no está correcto. ¿El acto mismo es el pecaminoso? No. ¿Por qué? Porque te repito, la iglesia hasta te permite comulgar en la mano. ¿Qué pasa cuando uno está tocando la hostia? Digo, la custodia en esos contextos. Eh, yo he estado en muchas situaciones en donde lo he visto como tal. Y si entrevistáramos a esas personas, ¿por qué usted lo toca? ¿Por qué? Y vamos a encontrar, no digo que en todos los casos, en muchos casos hay una actitud supersticiosa. Es más, yo una vez presenté de una adoración al Santísimo, a la que invité a la hermana Glenda, cuando yo estaba en Miami. Y tengo ese video y una vez se los presenté, ¿va? Entonces mi amigo, el sacerdote, iba con la hostia y una saca un cheque, ya ni siquiera con la mano, saca un cheque y se lo pasa a la custodia. Entonces, tú dices, o sea, no quiero juzgar la intención en el sentido de que chance y no sé, tiene un problema económico muy fuerte y todo eso, pero ya el acto físico como tal está representando que está teniendo una actitud supersticiosa, ¿no? Supersticiosa. Entonces, o a lo menos que se podría poner en riesgo de estar cayendo en una actividad supersticiosa. Entonces, sabemos, o sea, la hemorroísa, o sea, la hemorroísa que no quería tocar la punta del manto del Señor, quería tocar al Señor, pero no alcanzó a tocar, lo único que alcanzó a tocar fue la punta del Señor, pero ella lo que quería es tener un encuentro, vamos a llamarlo así, con el Señor, ¿no? Y eso bastó. Pero ¿a cuántos el Señor sanó sin ni siquiera haber tocado, él tocado personalmente? A otros hasta hizo saliva y una masita con lodo y todo, o sea, uno dice, lo podría haber sanado sin ese salivazo y con lodo, claro. El Señor sabe cómo está, ¿verdad? Pero a lo que voy es, este tipo de comportamiento muchas veces lo que trae detrás es una religiosidad popular no sana y por ende supersticiosa, y no es propio. Es más, yo creo que creo que sería ese el mejor término. Yo personalmente digo, tocar la custodia en estas adoraciones y todo eso no es adecuado. No, no es adecuado. A lo menos la liturgia no lo permite, porque, distinto a comulgar en la mano. Nosotros, les gusta o no les gusta, la iglesia lo permite en su magisterio. Pero si alguien me presenta un documento en donde diga que se puede estar tocando la custodia en una adoración al Santísimo por parte de los laicos, pues le agradecería que me pase ese documento, pero hoy por hoy pues no es adecuado. Y bien pones tú, si el mismo propio sacerdote que tiene consagradas sus manos tiene que agarrar el paño de hombros para poder agarrar la custodia. No, repito, no, o sea, tiene sus manos consagradas. ¿El sacerdote haría mal en tomar la custodia sin el paño de hombros? No, estrictamente hablando mal, no. Pero ese acto litúrgico, vamos a descubrir el espíritu de la liturgia sobre eso, que nos invita a una cuestión de reverencia, de decir, esto no es cualquier cosa, esto es sagrado, etcétera, ¿va? Entonces, va por ahí un poquito la cosa que yo respondería. Si hay más Gracias, gracias, personas, doctor Cristian. no, ¿de qué? Si hay más personas, levanten la manita. Cristian, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, no hay manos levantadas. No, sí, está bien. Bueno, básicamente, la otra vez estaba leyendo la historia de una catedral en Estados Unidos y venía una nota ahí sobre que el Vaticano II decía o dijo que el tabernáculo debía ponerse en un lugar específico designado para la devoción individual, o sea, como aparte, y que eso es lo que explicaría que se pongan capillitas a un lado o no en el altar central. Yo siempre había sabido que era al revés, que siempre debería estar el tabernáculo en medio, ¿no? Detrás del altar. Entonces, ¿es verdad que el Vaticano II dice esto? Ya, yo no recuerdo ahora mismo si eso viene dentro de alguno de los documentos del magisterio del concilio o de algún documento post conciliar.
Ahora mismo no tengo el dato en la cabeza. Lo que sí es que sí encuentro pros y contras en eso. O sea, por ejemplo, a la hora de celebrar, cuando está el sagrario ahí, a la hora de celebrar la Santa Misa, se hace presente el misterio eucarístico ahí. Entonces hay un doble mensaje ahí. Oye, pero, o sea, Jesús se va a hacer presente en la Eucaristía, pero si lo tienes ahí atrás. O sea, ahí está entonces, son medidas litúrgico-pastorales que yo entiendo aquellos que han visto esta cuestión de que el sagrario, precisamente para que estén como, según ellos, más completo y más entendible sin la cuestión a confusión a la hora de celebrar la Santa Misa, ¿verdad? Entonces, pero, eh, y que se le dé una adoración muy específica en el sagrario, en una capillita y todo esto, ¿no? Pero yo entiendo perfectamente a aquellos este, que no lo ven así, e inclusive a veces hay hasta estos memes de que ya antes uno entraba a una iglesia y hacía genuflexión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en automático estaba ahí el sagrario en el centro. Y esa medida de apartar el sagrario para una capillita u otro lado y todo esto, sí creo que ha afectado pastoralmente no de la mejor manera. Es mi punto personal de vista. No creo que ha fomentado una fe eucarística. Anteriormente, el tener el sagrario ahí en el centro, claro que lo fomentaba, y hoy pues no es así, salvo algunos que son más cercanos a la parroquia, porque a veces ni siquiera las parroquias tienen así como una capilla del Santísimo donde está el sagrario abierta a la gente, ¿verdad? O sea, sí la tendrán, pero no es como que la gente pueda acceder a ellas. Entonces, yo creo que hay pros y contras en esa cuestión. Si, si yo pudiera tener una decisión, yo sí lo dejaría en el centro. Y lo único que haría es algún tipo de catequesis con la gente o, por ejemplo, aquí en Los Ángeles hay varias parroquias y que son post Concilio Vaticano II, porque se ve la arquitectura así como de los 60, 70 más o menos así, y tienen la misma estructura. A ver si no sé si voy a poder describirlo bien. Está el altar y atrás del altar hay como una especie de pared, ¿no? Y atrás de esa pared está el sagrario, pero sí se ve como si fuera un poquito, más o menos como yo creo que estará inspirado en el Santo Santorum del templo judío. O sea, el templo judío tenía varias partes. El Santo de los Santos, que nomás ahí puede entrar el sacerdote, estaba recubierto, sobre todo por una cuestión de unas. Tienen mucho, por ejemplo, ciertas iglesias orientales, la iglesia, por ejemplo, armenia, este, yo solamente iba a una misa de ellos, eh, no me acuerdo si antes o después de la consagración, una cuestión de estas, corren una cortina. Entonces, este signo de la cortina o las otras iglesias orientales que tienen lo que se llama el iconostasio, que es realmente una pared con muchos iconos, este, eh, funge más o menos esa función, ¿verdad? Entonces, yo podría encontrar que esta situación se puede resolver tomando las dos cosas, que las dos posiciones tienen cosas positivas, con algo similar como un tipo de iconostasio o estas cortinas eh, de la iglesia armenia, este, eh, y acá en Los Ángeles es así como un tipo de pared, pero se ve que no es una pared cualquiera. O sea, que atrás hay, o sea, hace la moción e inclusive arriba generalmente hay algún tipo de luz o algún tipo de estructura arquitectónica que hace ver que allá abajo hay algo. O sea, entonces,
y al mismo tiempo no está expuesto el sagrario. Entonces, a la hora de la Santa Misa no da la confusión, a lo menos teológica, es decir, bueno, aquí se va a hacer presente nuestro Señor en la consagración, pero cualquiera con dos dedos de frente dice, pero ¿cómo se va a hacer presente si ya lo tienes ahí atrás? O sea, ¿por qué mejor no lo sacas? ¿No? Entonces son cuestiones pastorales, litúrgicas, que tienen sus retos, pero creo que hay formas de resolverlos. Personalmente yo no creo que lo mejor haya sido esta cuestión de hacer, estoy a favor de hacer capillas del Santísimo y consagrar y todo, muy bien, pero yo no quitaría el sagrario de la centralidad del templo. Yo personalmente no lo quitaría. Ahora, en favor de aquellos que han hecho esta medida litúrgico-pastoral, pues hay que entender que las iglesias, bueno, para empezar, a veces la iglesia primitiva ni siquiera sagrarios tenía. Empezó a tenerlos ya cuando había enfermos y todo esto, como una cuestión de retenerlo, de ponerlo, pero, pero en realidad la parte fundamental del templo, y que en esa parte hay que tener bastante educación, porque aunque se oiga medio feo, o sea, la parte central de un templo no es el sagrario. Ojo, no estoy diciendo que no sea la presencia eucarística de nuestro Señor. O sea, de acuerdo a la liturgia como tal, las tres cosas fundamentales de un templo, es más, puede haber un templo sin sagrario, perfectamente, y hay capillas que no tienen sagrario, consumen todas las hostias consagradas y listo, pero no hay sagrario. Yo he ido, sobre todo en pueblitos y todo esto, en donde no va el sacerdote, pues hay riesgos de dejar ahí al Señor, ¿verdad? Y no hay sagrario. Pero no hay templo, no puede haber templo católico sin sede, ambón y altar. Esas son las tres presencias, porque son presencia mística, no sustancial como en la Eucaristía, pero es presencia real de Jesús. Jesús sacerdote, Jesús profeta y Jesús víctima, ¿no? Entonces, eh, la sede, por eso la sede no se puede estar sentando a cualquiera, solamente el sacerdote. El altar se tiene que respetar, en el altar no podemos poner lo que se nos pega la gana. O sea, ya también he contado la anécdota de un amigo que hace peregrinaciones a Tierra Santa y todo esto, que una vez le tocó ver que un sacerdote, creo que fue en el Santo Sepulcro, me parece, que la tienen los ortodoxos y los armenios y los católicos, y se la dividen. Este sacerdote termina la Santa Misa y pone sus libros encima del altar mientras se toma una foto. Llega el ortodoxo y le da un manotazo y se los tira. Porque al menos los ortodoxos, al menos de ahí, están más conscientes de que el altar no es una mesa cualquiera. Entonces ya se pone cualquier cosa en el altar hoy. Entonces, y no, porque es presencia de Cristo víctima y sacerdote a la vez, ¿no? Y el ambón, igual. Muchas iglesias han aprendido esto, gracias a Dios, lo he visto. Hay iglesias que ya tienen un atril, que es distinto, y un ambón. Desde el atril se dan avisos parroquiales. El ambón solamente está para la predicación y para la lectura de la palabra. Luego que en ciertas circunstancias pastorales no quede de otra porque ahí está el micrófono, porque bueno, pero son excepciones. O sea, la regla básica son esas tres cuestiones. Entonces, y eso es la centralidad del templo. Entonces, entiendo también a aquellos que han puesto los sagrarios en una capillita, porque pueden decir, es que nuestros templos no dejan de ser templos católicos porque no tengan el sagrario en el centro. Porque para empezar, nunca en la tradición católica, a lo menos en sus inicios, estaba así. Pero fue una cosa que personalmente se agregó y que creo que contribuyó a la fe católica eucarística. Y hoy creo que sí no ha favorecido mucho eso de poner los sagrarios en aparte, ¿verdad? Yo creo que se podrían unir las dos posiciones, pero bueno, ahí tendríamos que hacer reformas ya también de las estructuras de los templos, ¿verdad? Porque desafortunadamente sí ha habido una crisis
de arquitectura sacra, terrible, terrible. Hay templos que la verdad que dan pena, o como diría una monja, más que dar devoción se la quitan a uno, pero creo que se puede hacer algo en donde se unan las dos cosas. Dar la claridad pastoral y teológica de lo que es la celebración de la Santa Misa sin la, entre comillas, confusión que puede generar tener ahí el sagrario, y al mismo tiempo no quitarnos del centro. Vamos haciendo iconostasios, vamos haciendo estas cortunas armenias, vamos a hacer estas paredes que normalmente que algunas iglesias aquí de Los Ángeles tienen, en donde se le da el sentido sagrado, sigue estando en el centro, al mismo tiempo no interrumpe con el misterio o no da un mal mensaje, o no mal mensaje, un confuso mensaje a la hora de celebrar la Santa Misa, ¿no? Yo creo que va por ahí la cosa. Muchas gracias, muy interesante. Bien, okay. Si hay más preguntas, levanten la mano. Buenas noches, hermano. Bendecida tarde. Te quiero hacer una pregunta. ¿En el matrimonio existe la privacidad o hay, digamos, niveles de privacidad para ciertas cosas o no debería de haber privacidad? ¿En qué sentido te refieres? Por ejemplo, tener cosas privadas, no sé, teléfono, cuentas bancarias, datos personales. Ya. Ok, ya respondo. Si quieres, suelta el micrófono para que no me haga feedback. O sea, la respuesta si hay privacidad o no privacidad en el matrimonio es sí y no. Ejemplo, digo, quizá va a ser muy burdo mi ejemplo, ¿eh? Si tu esposa va al baño, ¿será que tú te metes, a ver qué está haciendo ahí o no? O sea, creo que hay unas cosas, digo, evidentemente hay confianza, no creo que si tú te tienes que bañar y ella está en el baño, yo personalmente digo, yo soy soltero, pero no me escandalizaría estarme bañando mientras mi esposa hace el baño, o sea, digo, habrá una confianza, pero entiendo que si no hay una cuestión de, de excepción precisamente, lo normal es que le respete su privacidad, por ejemplo, para ir al baño. Igual en las cuestiones también de dispositivos, o sea, yo no creo que tiene que ver secretismos, eso sí, tiene que ver privacidad, pero no tiene que ver secretismos. Eh, Mi teléfono sin problema lo podría ver mi esposa, las cuentas de mis redes sociales que las vea. En cuanto a cuentas de banco, puede haber cuentas como privadas en el sentido de que a nombre de uno y a nombre de otro, puede ser en vías a algo concreto, o sea, de casuística, no sé. Por ejemplo, aquí muy particularmente en Estados Unidos, si tú tienes papeles y ella no, pues si ella quiere sacar una cuenta, pues tiene que estar a tu nombre, ¿verdad? Entonces, cositas así, ¿verdad? Entonces, pero no es por una cuestión de confianza, es practicidad o no sé. O sea, creo que cada caso es cada caso, pero lo que sí creo es que no debe haber secretismo en el sentido de, bueno, yo he dicho varias veces, personalmente yo no tendría problema en decirle a mi esposa, inclusive lo que le digo a un sacerdote en confesión. Porque si está casada conmigo, asumo que lo que quiere es mi salvación. Evidentemente no me va a pedir mis pecados, pero no se va a escandalizar, sino me va a ayudar a salir de ellos. Entonces, yo pongo ese ejemplo siempre para, a lo menos en mi perspectiva, hasta dónde tiene que ver la dimensión de confianza. En el momento que ya empiezo a encubrir y todo eso, pues creo que no, no contribuye, ¿no? Puede haber ciertos encubrimientos. Perdón, hermano, se está cortando un poquito el internet. Escuché bastante bien, pero se está cortando bastante. ¿Pero se me está yendo a mí o se te está yendo a ti? No, yo tengo buena conexión, justamente lo acabo de checar. Estoy con Wi-Fi. Ok, entonces dame un minuto. Digo a ver si para que no ahorita se tengas. mejora un poco.
Ya, dame un minuto a ver si ahorita se mejora el internet. Permítame. 5 barras. No sé si ahí se me escucha bien, no sé. Sí, está mejor, sí. ¿Ya se escucha bien? Sí, claro. Ok. Bueno, no sé en qué parte se empezó a cortar, en qué me quedé. ¿O qué fue lo que no se escuchó? ¿Hasta dónde se escuchó? No, bastante bien. Estabas hablando sobre el secretismo, ¿no? Y tener cosas secretas para hacer el bien, ¿no? Para no tener Ok. o Entonces, sea, a lo que voy es, evidentemente hay una cuestión de privacidad para hacer el bien y que puede ser hasta virtuoso, ¿no? El problema es eso, o sea, tiene que haber privacidad porque hay cierto tipo de privacidad que es sentido común. E inclusive, por ejemplo, o sea, si mi esposa va y come con sus amigas y todo eso, o sea, la pregunta de los 500,000, ella me tendrá que contar todo lo que habló con sus amigas, que muchas veces pues, son vidas privadas de otras personas, a las cuales que en principio yo no tengo derecho a saber. Y si no me dice, me estaría encubriendo, estaría siendo deshonesta conmigo. Yo creo que cada situación se mide dependiendo de cada caso, ¿ah? O sea, pero ciertamente creo que el principio es que tiene que haber transparencia y honestidad en la pareja, porque si no, no trabaja, porque si ya hay secretismos, a lo que yo iba a también decir es eh, de que muchas veces esto pasa más a las mujeres, al menos en mi experiencia, pero el hombre no está exento de esto, que es ellos no les gustan los secretos, y, pero a veces tampoco son capaces de soportar la verdad. Entonces, a veces, por ejemplo, el hombre se la piensa 2 veces en decirle la verdad, porque siempre que he dicho la verdad, aquella se pone histérica. Entonces, tú dices, pues no es justificable que le sigan encubriendo, ¿eh? Lo que sería es a ver cómo arreglan la situación en donde va a haber cosas que se comuniquen, va a haber cosas que se revelen, que no son agradables, etcétera, pero pues son cuestiones que hay que tomarlas con la serenidad posible. No significa que hay que estar de acuerdo en todo eso, pero si siempre que si se revela una verdad o algo delicado, vamos a pegar el grito en el cielo, pues es obvio que la persona cada vez va a tener más desconfianza en manifestar las cosas como son, ¿no? Porque pues, no, o sea, le digo y se va a poner histérica. Entonces, eh, aún así no se justifica el hecho del encubrimiento de muchas cosas y lo que nunca se justifica es la mentira, eso sí. O sea, es que para que no se ponga histérica, etcétera, le voy a mentir. No, pues, o sea, ahí ya creo que no, ya es brincar al terreno del pecado, ¿eh? Entonces, yo sí creo que tiene que haber un balance y primeramente, como dice la iglesia, o sea, siempre causas naturales, empezar a arrancar. Hay cuestiones de sentido común, eh, eh, como la que puse, o sea, va al baño, no es que me estén cubriendo su celular, pero es sentido común que tenga su privacidad y que más bien para que otros no violen su privacidad tenga clave en su celular. Ahora esa clave la puedo tener yo también sin problema. Cuando agarro su celular, ¿de qué manera lo agarro? Porque también es otra cuestión. Es que yo quiero que no haya secretos entre nosotros y todo eso, y precisamente que sepa tu clave, pero eso me suena más a policía, ¿va? En el sentido de decir, a ver, si llega el día de inspección, déjame ver qué tienes en tu celular. Yo digo que más bien tiene que ser algo muy orgánico. Es decir, tú tienes mi clave. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé, chance y hasta me muero y ahí tengo las cuentas, los números y todo eso y que tú puedas dar con ellas. O no sé, volviendo, yo estoy en el baño, etcétera, y necesito, y el celular lo tengo en una parte y necesito que ya se le llame a cierta persona, al de las pizzas o lo que sea, vieja, o mujer, amor, como le digas, agarra mi celular y llámale tú. O sea, hablo que tiene que ser algo orgánico, porque también sí se puede generar una cuestión de, ok, sin secretos, tú me das tu clave, yo te doy tu clave, pero se tiene la mentalidad fiscalizadora, ¿va? Es decir,
No quiero que tengan claves precisamente para yo tener acceso, porque en el fondo estoy desconfiando. Aunque no haya clave, ese matrimonio tampoco va para ningún lado, porque se ve la confianza como herramienta para manipular o para quitar mis inseguridades. Eso no creo que sirva al final, por mucho de que no tengan claves o se tengan confianza en el sentido de darse las claves y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y listo. O sea, es una cuestión de, ¿hay privacidad? Debe haber privacidad, desde luego tiene que haber privacidad porque hay una cuestión de sentido común. Es más, yo, por ejemplo, amistades, que ni siquiera es mi esposa ni nada por el estilo, muchas veces me puede contar, no sé, lo que habló con una amiga, con su hermana o con su amiga, etcétera, y que son cuestiones privadas, delicadas de otras personas, que yo no tendría que tener acceso directo a ellas, ¿no? Pero ella me lo quiere contar porque se siente desahogada, quiere un consejo, qué crees que puedo hacer con mi amiga, con mi hermana, etcétera. Listo, ahí no pasa nada. Pero, pero a veces, por ejemplo, yo tengo buenas amistades de ese estilo. A veces, no sé, una amiga me dice, oye, te conté alguna cuestión de tal amiga que sí es muy, 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 muy privada. De hecho, esta amiga, realmente ella cree que solamente yo lo sé. Ahora yo te lo estoy contando. Entonces le digo, no, pues puedes contar de que aquí queda todo eso. Y si se ve que es algo muy delicado, hasta yo les he dicho, ¿sabes qué? Y si quieres ya no me cuentes más de ello, o sea, para que no tengas el cargo de conciencia de que ya sacaste esto, conmigo, no tengas pendiente, no, va a quedar en privado, pero pongo este ejemplo porque hay una cuestión básica también de privacidad, de sentido común dentro de la pareja, cuando se van involucrando otros, ¿no? Ahora, por ejemplo, me parece totalmente ilógico que haya, por ejemplo, ese tipo de secretismos o de, entre comillas, privacidad, por ejemplo, cuando involucran a los hijos. El que, no sé, la mujer lleva el médico y le restringe esa información al esposo, por ejemplo. Hay cuestiones que pueden ser excepciones, pero yo creo que ahí sí se tiene que educar bien a los hijos. Es decir, finalmente, tu papá, tu mamá es primero que ustedes. Y con él o con ella tengo que tener una transparencia tal. Porque puede ser, los hijos pueden decir alguna cuestión, o sea, los castigaron en la escuela, no le voy a decir a mi papá y todo eso. Entonces uno puede entender y analizar el caso, chance y la mamá pues se la pasa y todo eso, pero al mismo tiempo que eso tiene que ser una excepción, no tiene que ser la norma. Más bien los hijos tienen que saber que, mira, más bien, le voy a decir a tu papá, nada más le voy a decir que no la agarre contra ti, que te tenga paciencia, que por esta parte, todo eso me parece mucho más, más saludable a que tenga yo secretos con mi mamá porque no le va a decir a mi papá o viceversa, ¿no? Entonces, la transparencia creo que tiene que ser la clave. Y más bien ese es el secretismo, no la privacidad. Privacidad tiene que ver, el secretismo es el que yo creo que no me parece saludable en el matrimonio y en la familia, ¿no? A lo menos los que viven ahí. Ya cuando sales del seno familiar y todo eso, yo mismo lo he dicho. O sea, yo, por ejemplo, sé que mi mamá tiene ciertas enfermedades, también de nervios, la conozco, etc. Pues evidentemente yo no le voy a decir todo por lo que paso porque la mato de un infarto, ¿no? O sea, entonces, también una cuestión de sentido común. ¿Y le estoy encubriendo? No, no le estoy encubriendo. Más bien hasta la estoy protegiendo, ¿no? Pero yo ya estoy fuera del seno familiar. Si estuviera viviendo en el seno familiar, tendría otro tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque me tiene ahí. ¿Okay? Entonces, no es sencillo, ¿no? Pero en principio la clave siempre es caminar con la verdad, con la transparencia. Lo que hay otra cuestión también. No siempre se tiene que decir la verdad. Lo que no se puede hacer es la mentira. Entonces, ¿qué significa? Muchas veces yo no es que se lo voy a encubrir, ¿verdad? Pero en este momento le veo a él o a ella enojado y todo eso, no es prudente decir, o sea, no es que se lo quieren cubrir, en este momento va a explotar el doble. Y aquí mejor espero que se tranquilice y después lo digo. Entonces también hay que saber cuándo decir la verdad, cuándo decir las cosas que la otra persona quiera saber. Hay que analizar también el contexto de cuándo, cómo y todo eso, ¿no? Entonces, así sería como en grandes rasgos mi respuesta.
Gracias, hermano. Linda noche. Bien. Si hay alguna persona más que tenga alguna pregunta, levante la manita y apenas tenga oportunidad, les abro el micrófono. Tiene que apretar el micrófono para que pueda hablar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué recomiendas o cómo recomiendas actuar con una persona que, pues, sea como tipo obsesionado con la situación de lo tradicional, la misa tridentina y y que pues totalmente se la pasa pues atacando ya literal a la propia iglesia, ¿no? O sea, ya se volvió muy intransigente, ya no, o sea, nada más critica si algún sacerdote del Novus Ordo hace una falta o si está cometiendo un abuso litúrgico, entonces más bien está como que con la gente aferrada y diciéndoles que pues no, que eso no vale, que eso es modernismo, que el modernismo no vale y que pues lo que importa nada más es la tradición y la misa tradicional. Esa sería mi pregunta. Sí, pero esa persona, ¿usted tiene algo que ver con esa persona? Sí, es mi amigo. Ok, ¿y es un amigo cercano, no sé, que lo ve frecuentemente o...? Sí, de hecho, él fue el que pues puede decirse que que me ayudó a conocer más sobre mi fe, sobre la Iglesia Católica, porque anteriormente, hace unos años, pues como no conocía muy bien mi propia religión, mi propia fe y todo eso, él pues me fue, pues ahora sí que catequizando, se puede decir, ¿no? Enseñando sobre la doctrina católica, porque también a la vez, unos testigos de Jehová lo hacían, entonces ya me tenían como en un año de estudio y estuve a punto de irme con los testigos de Jehová. Entonces Okay. él dice que si él fue el medio por el que yo estoy, ahora sí que me convertí, como quien dice, bien a mi verdadera religión, pues ahora dice que tengo que hacer lo correcto, ¿no? Ya, Y entonces dice que no le okay, gusta que esté yo ahí en el Novus Ordo, que eso es basura, que el Vaticano II no sé qué, que así, todo eso. ya. Okay, pregunta por la cuestión de si era una amistad o alguna cuestión de estas, porque dependiendo, o sea, si no es una persona que yo estoy frecuentando, etcétera, o no sé si es una persona en red social, pues se le deja de seguir y se le deja de escuchar y listo, ¿eh? Pero si es una relación, en este caso de amistad, y atendiendo al servicio que dio, porque aunque ahora mismo no esté ayudando mucho con este tipo de comportamiento, pues se le tiene que agradecer el hecho de la ayuda que dio. Entonces, Sí. yo soy de los que cree que uno se tiene que ir formando en una comunicación asertiva. Ahorita no lo puedo desarrollar, puede buscar también en internet, asertividad. La asertividad es una manera de comunicar con franqueza, es decir, sin miedo a quedarse callado en algo por no incomodar, pero tampoco en decir lo que uno piensa de una manera que termine agrediendo, insultando, humillando. Entonces es básicamente ser claro, pero con inteligencia, ¿va? Y con caridad, ¿va? Entonces, y con esa asertividad yo hablaría con esa amistad, decirle, mira, este, yo te agradezco muchísimo todo lo que has hecho por mí. Te agradezco el hecho de que yo haya retomado mi fe católica y todo esto. Pero en este punto ya no creo que es sano que entremos en este tipo de conflictos. Si tú piensas eso, te lo respeto, etcétera. Pero me gustaría que lo menos en las conversaciones que tengamos, pues no metas este tipo de material. O sea, te lo agradecería. Yo, si quieres, no meto nada que tenga que ver ni con Novus Ordo, ni con Concilio Vaticano, ni de ida ni de vuelta. O sea, porque al final la amistad es crecer en la virtud, y si no se puede crecer en ciertos temas que requieren, pues, un mínimo de madurez y tolerancia, ¿verdad? De respeto, pues se deja, no porque no sea importante, se deja
un poquito a un lado esa temática y, y para no perder la amistad. Ahora, le aviso que la gente más de extracción tradicionalista, no tradicional, porque ahí es donde viene el problema de que ellos confunden tradición con tradicionalismo. Generalmente, al ser personas que se manejan de manera muy rígida, muy probablemente ellos sí vayan a terminar pues terminando con la amistad o poniendo un bloqueo o alguna cosa de esas, pero bueno, a lo menos que uno le haya comunicado a la persona que que la idea es a lo menos llevarnos en lo que estamos en común y en lo que no estamos en común, pues con respeto, ¿eh? Porque, o sea, si esperamos solamente convivir con las personas con las que están totalmente de acuerdo, primero no es realista, porque, por ejemplo, si él se llegara a enfermar y el médico que lo va a atender ya deje de que si va al Novus Ordo, etcétera, que sea budista o ateo, ay, no creo que le ponga peros como para, no, o se convierte a la iglesia católica y va a misa tridentina, porque si no, no me pone bisturí en salvación aparte, ¿no? Entonces es prácticamente una inmadurez el hecho de quererse relacionar solamente con las personas que en todo están de acuerdo con nosotros o piensan igual, ¿no? O sea, hay temáticas en donde yo creo que hay que entender que de momento no estamos preparados para tener un diálogo maduro, pero pues conservamos la amistad. Si él ya no la quiere conservar, o por ejemplo, donde usted sí le tendría que poner un freno y más bien el bloqueo por parte de usted tendrá que ser a él, es si una vez diciéndole esto, él insiste, no, pues ahí sí hay que ponerle, o sea, el freno, porque con su comportamiento está diciendo que no le interesa tener una amistad sana, pues, o a lo menos equilibrada. Entonces, eso es lo que yo le podría decir, ¿no? Oh, sí, muchas gracias, Cristian. No, de qué. Creo que había otra manita levantada. Si se les vuelve a apagar, vuelvan a poner y ya les abro el micrófono. Nada más denme un minuto que aquí ya estoy entrando al freeway. Permítanme. Sí, bueno, lo que le cuento es que fuimos a misa, mi hermana con sus hijos y yo, y entonces su niño tiene 8 años, y entonces como él no estaba poniendo atención en la misa, yo le di la indicación de que tenía que comportarse y le explicaba un poco de que, de que cuando él se muera va a vivir la misa eternamente. Entonces, ahí me dijo, me voy a volver a morir, o sea, él se le hace aburrida la misa y dijo, me vuelvo a morir. Entonces yo le platiqué esto a mi esposo y a mi hijo de 17 años. Y entonces mi hijo me dijo, ¿en serio? Cuando nos moramos vamos a vivir la misa eternamente. Y yo le dije, sí, es lo que yo entiendo. Pero ahora mismo no quise entrar más en detalles con mi hijo ni con mi sobrino porque no sé cómo explicarles. Y no sé si usted, por favor, me puede ayudar. Ya, yo creo que ahorita más que la cuestión doctrinal es una cuestión pastoral, porque, y más hablando de niños, porque habría que ver si usted ha acompañado un poquito a su sobrino, ¿no? O sea, eh, porque de poco sirve explicarles dogmas y doctrina y todo esto cuando no se sabe si, o sea, no se atiende muy bien a la persona y más a un niño, ¿eh? O sea, yo diría que más bien se acercara con una relación, eh, pues eso, o sea, de tía a sobrino, y en base a eso, conocerlo, para ir viendo, porque es como cuando a mí me dicen, ¿qué libro me recomienda para que mi hijo que anda perdido en esto se componga o alguna cosa? Y la primera cosa que les digo, ¿usted sabe si a su hijo le gusta leer? Y muchas veces ni siquiera saben eso. Entonces, está de sobra si yo le digo el mejor libro que le pudiera servir y todo eso, él no lo va a leer porque ni siquiera le gusta la lectura. Entonces, yo sí creo que el problema con respecto a los niños es primeramente pastoral, no tanto doctrinal, porque una vez que encontremos quién es el niño, qué es lo que le atrae, que está procesando, pues
en su vida diaria y todo eso, es ahí donde uno puede entender de qué manera y de qué forma hacerle llegar la doctrina, ¿va? Entonces, ha habido santos que, por ejemplo, se han inventado el catecismo. Bueno, San Juan de Ávila compuso un catecismo cantado con coplillas, ¿ya? Porque era una cuestión muy cultural de ahí del sur de España, ¿va? Entonces, yo creo que la cuestión principalmente es a nivel de pastoral, y entender cuáles son las verdades de fe que de entrada puede ir entendiendo poco a poco, ¿va? Porque si no entiende, por ejemplo, realidades, vamos a decir, del cielo, ¿qué entiende por el cielo? ¿Ah? Es como yo digo, o sea, si yo le hablo a una niña de que Dios es padre y ella ha tenido un padre que ha abusado de ella, o sea, yo le puedo explicar teológicamente y nunca me va a entender. O peor aún, se va a alejar de la fe. ¿Por qué? Porque para ella, padre significa abuso. Entonces yo tengo que ir primero a la parte de sus heridas emocionales, de lo que está viviendo y todo eso. Y entonces, ella, por ejemplo, podrá tener una experiencia de consuelo, o yo le puedo hacer una experiencia de consuelo. Entonces ahí puedo brincar, mira, Dios es así y mucho más que esto. Que de este momento que te siento consolada, Dios es mucho más que esto. Pero no le voy a manejar a Dios como padre porque no está capacitada para procesar a Dios como padre, porque la referencia de paternidad significa para ella abuso. Entonces, yo sí llamo mejor, o sea, no estoy diciendo que no se les catequice y no se les dé la doctrina a los niños, pero sobre todo cuando los niños ni siquiera son de uno, estar muy a la escucha. Esto del Papa con el sínodo está promoviéndolo mucho, o sea, la escucha, y hay gente que está diciendo así, pero es que la iglesia no tiene que estar escuchando, la iglesia tiene que estar enseñando. No, tiene que ser las dos, porque la iglesia es madre y maestra, mater et magistra. Entonces, como madre escucha y como maestra enseña, pero primero es madre, antes que maestra, primero es madre. Entonces, yo le diría primero eso, y se va a dar cuenta que quizá ni siquiera tiene que explicarle la cuestión de la misa en estos términos que usted le quiere decir. Sino se lo puede explicar desde otro factor, ¿no? Dependiendo de cómo es el niño, de lo que entiende, entonces a partir de ahí se va escalonadamente, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, ahorita me estoy recordando una entrevista que me hicieron ay, ¿cómo se viste por este canal? María Visión, pero María Visión de Estados Unidos. Ahí me hicieron una entrevista y estaba también una conversa, y esta conversa tiene, pues se convirtió, es mamá soltera y tiene 2 niñas, y la más chiquita pues sí le siguió rápido, ¿ah? Pero la más grandecita no le seguía. Dice, pues, o sea, tú tienes toda una vida sin estar yendo a misa y todo eso, y de pronto vienes acá y me quieres obligar y todo eso. Entonces, ella fue muy inteligente en este sentido, entendió que sí, pues si no ha estado muy cerca del crecimiento de la fe de sus hijas, porque ella era la primera que estaba alejada, entonces ella le dijo, mira, bueno, era una adolescente, entonces no eres una niña, pero tampoco es una mayor de edad. O sea, no te puedo decir quédate en la casa mientras tu hermana y yo vamos a misa, ¿no? Te vienes con nosotros y te quedas en el carro leyendo un libro, elige el que tú quieres, ¿no? Y tú te pones a leer un libro. Entonces ella dice, después, poco a poco, se bajaba del carro y ya la veía que se quedaba fuera de la puerta. Y después una banca. Y pues terminó estando con nosotros. Entonces entendió un poquito el proceso que tenía que llevar ella. O por ejemplo, también esta misma señora decía que a ella le impactaba mucho en la parte del momento de la paz. Y dice que ciertamente es signo, ¿eh? Uno no tiene que estar saludando a todo el mundo y haciendo señas y todo eso, ¿eh? Es signo de la paz. O sea, con el que tengo al lado, a los 2 lados, listo, si acaso adelante y atrás, y no pasa, y de ahí ya. Entonces, porque con eso estoy significando a todos. Pero en un proceso de alguien que está iniciando, ella le decía a su hija oye, ¿no te parece que, por ejemplo, vengamos a misa el domingo
y si hicimos algo mal, cuando nos demos la paz, nos perdonemos y todo eso. Y a la niña le gustó eso. El signo de la paz es lo más importante de la misa, no necesariamente. O sea, por ejemplo, en comparación a la consagración, pero de ahí ya encontró un elemento para que la niña pueda interesarse en ir a la misa. En una parte concreta de la misa fue lo que le ayudó, pero fue a partir de ir conociendo a su hija, ¿no? A partir de, entonces, yo digo que tengamos, yo sé que es con buena intención, pero tengamos cuidado de estar queriendo adoctrinar a cualquier persona, pero más a niños, sin tener un debido acompañamiento, ¿no? Porque en el mejor de los casos no nos van a entender y en el peor de los casos, al contrario, vamos a ocasionar todo lo contrario, que es una resistencia en contra de lo que tenga que ver con la fe, precisamente porque nos estamos saltando el proceso de la persona, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría recomendar. Muchas gracias. No hay que. Si hay alguna otra persona que tenga que hacer alguna pregunta, levante la manita y apenas pueda le abro el micrófono. Sí, buenas noches, Cristian. Buenas Yo noches. quería preguntar, más que nada, ¿cómo se podría interpretar la cita bíblica donde Jesús dice que todo aquel que haya dejado padre, madre, hermanos, esposa, bueno, no recuerdo si dice esposa, pero si dice hijos, eh, recibirá más en este mundo y en el reino venidero, sobre todo para una persona casada, porque eh, se supone que la prioridad del casado es su familia, ¿no? Entonces, ¿cómo puede interpretar un casado esa cita bíblica? Ok. Bueno, primero, la Sagrada Escritura, dependiendo de cómo se haga la lectura, ¿ah? O sea, si es una cuestión de estudio y todo eso, pues váyase a una buena Biblia, la Biblia de Navarra, la Biblia de Jerusalén, la Platense, y vea las notas de cada texto bíblico, y eso puede servir para una cuestión de estudio. Ahora, para una cuestión de una praxis espiritual como tal, general, que también habría una aplicación individual, a lo que me refiero es, puede darles un mensaje para los casados en el sentido general, pero es que no da la misma estar casado con Pedrita que con Juanita, ni tener de hijos a Carlitos que a Robertito, ¿verdad? Entonces, ya ahí es otro nivel, y ahí en este otro nivel, yo lo que recomiendo es la parte de formarse en Lección Divina y entrar a la Lección Divina, que es el método más antiguo para leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces pueden buscar Lección Divina y ahí pueden, bueno, creo que también en un retiro que di sobre estructuras de grupos de jóvenes, ahí explico un poco los pasos de Lección Divina, si no mal recuerdo. Entonces, y eso ya lo puede aplicar concretamente a su matrimonio y a sus hijos, porque ese texto a usted como casado le puede estar, no le puede estar, le está diciendo una cuestión concreta de acuerdo a su situación, que no es la misma que su vecino que también está casado. Entonces, eso es en un primer paso. En un aspecto general, a mí lo que se me viene es como la esencia propiamente del texto, que es la primacía de Dios, ¿no? O sea, que en realidad la prioridad de un casado siempre será su esposa y por debajo de su esposa sus hijos y de ahí ya empezamos padre, madre, hermanos, gente, amistades, trabajo, amigos, etcétera. Entonces, pero precisamente ninguno de las prioridades, que en este caso sería la esposa o el esposo y los hijos, están por encima de Dios. O sea, es un texto que apunta a la primacía de Dios. ¿Esto de qué manera concreta se puede aplicar? Yo digo de diferentes maneras, ¿verdad? Pero la más obvia es, si mi esposa me pide una cosa que implique materia de pecado, pues aunque sea mi esposa, yo no le obedezco.
Y si por eso ella se enoja y si por ellos, yo no puedo, o sea, yo no puedo estar obedeciendo leyes de pecado de nadie, ni siquiera del Papa. Si un día el Papa nos dice todos a prostituirnos, no, ahí no le tenemos que obedecer. Ahora, no confundir con cuestiones injustas. Ha habido papas, obispos y todo eso que han tratado injustamente a muchos santos y los santos han obedecido. Ahorita que está tan de moda decir, "Ay, no hay que obedecer ciegamente y todo eso". Ve tú al Padre Pío, 10 años ahí encerrado, castigado injustamente, y él obedeció. Pero castigado, si el Vaticano le hubiera dicho al Padre Pío, 10 años encerrado y ahí esos 10 años te vas a poner a mentir. Pues discúlpeme, en eso sí, no le puedo obedecer. Me puedo quedar 10 años castigado injustamente, pero mi humildad y mi obediencia me llama a poder abrazar inclusive algunas cuestiones que son injustas, a callarme, a cargar mi cruz y todo eso. Entonces, yo creo que por ahí, por darle una aplicación así rapidita, se puede venir esa parte. O sea, es la primacía de Dios, y la primacía de Dios sobre todo está en que ni del esposo, ni de la esposa, ni de los hijos yo puedo obedecer leyes de pecado. Ahí siempre estará Dios y sería, en pocas palabras, ir dejando a la esposa y a los hijos en esa cuestión concreta. En el resto no, mucho menos en las cosas buenas, ¿no? En las cosas injustas, pues habrá que medir y todo eso y saber cargar la cruz muchas veces. Depende ahí de cada caso, pero de pecado ahí no hay para dónde hacerse. Ahí es Dios primero y punto. Yo no puedo obedecer una ley de pecado, por mucho que me esté siendo promovida por mi esposo, por mi esposa o por mis hijos, ¿no? Eso es lo que puedo decir así como rapidita. Aquí hay otra persona. Voy a abrir el micrófono y yo creo que esa es la última porque ya estoy casi llegando. Entonces, ya acabo de abrir otro micrófono. Y si Buenas noches, gusta, Cristian. buenas noches. Voy a tratar de formular lo mejor posible la pregunta. Es sobre tu opinión personal. En mi parroquia solicitaron nuevos ministros extraordinarios de la Sagrada Eucaristía. La idea era tener más ministros para dar la sangre de Cristo, que recientemente regresó esa práctica. Anteriormente, pues solamente se estaba dando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tu opinión personal, los nuevos ministros que están sirviendo, desafortunadamente, yo noto que falta muchísima formación, muchísima preparación. En México tengo entendido que para ser ministro extraordinario de la Sagrada Eucaristía tiene una formación aproximadamente, bueno, dependiendo de la diócesis, ¿verdad? Pero en algunos lados son 4 años de preparación. Aquí nada más dijeron, ok, con que vayas a la preparación que dura 1 hora, ya con eso eres ministro. Y desafortunadamente yo veo que algunos hasta le llaman, por ejemplo, al purificador le llaman trapo. Entonces, ¿quiénes son las personas que son más convenientes para ser ministros? Porque, o qué se debe de hacer en esos casos, porque por un lado, yo siento pues me pesa, ¿verdad? Me pesa escuchar ese tipo de comentarios, como que en 1 hora ya eres ministro, o ese otro tipo de situaciones. Incluso cuando la distribuyen, muchas veces no presentan tampoco la Sagrada Eucaristía, o la reparten así como si fuera rápido, ¿verdad? Entonces, me pesa por un lado, pero por otro, trato de ser, pues, un poquito considerada y decir, bueno, somos tu pueblo, Señor, ¿verdad? Trato de entender los procesos de cada quien y que no todos a lo mejor vamos más avanzados en la formación, pero estoy en esa disyuntiva, ¿verdad? En esa duda. No sé, Ok, algunas palabras que tú puedas considerar. sí, voy a ser breve porque ya llegué a mi destino. Entonces, a ver, yo lo que digo es, si usted está viendo esa deficiencia en la formación, porque evidentemente por lo que me dice, si hay una deficiencia en la formación, yo lo que diría es
eh, acercarse a su párroco y plantearle la situación, pero plantearle soluciones. Entonces, si usted está formada en esto, o a lo menos en una mayor disponibilidad de formarse aún mejor, ofrézcase precisamente para que usted sea la que forme. O sea, porque presente soluciones, ¿no? Porque si nos quedamos también en la pura queja no ayudamos. Pero lo más sencillo, lo que me hace más de sentido común es hable con su párroco de esta situación y preséntele pues soluciones. Y si usted está en esta disponibilidad, entonces, y si se llega a tener un tipo de autoridad en este ministerio y todo esto, pues usted puede extenderlo a más de una charla, a irlo preparando, a irlos formando en este tipo de detallitos que no están saliendo bien ahora, etcétera, ¿va? Entonces, o dar un paso todavía más arriba, o sea, que forme usted a los formadores, ¿va? Entonces, porque si el padre no puede, alguna cuestión, yo creo que esa es la mejor manera, ¿ah? Porque de otra manera, si uno empieza a hablar sin tener como presentar soluciones, entonces eso se queda solamente en generar pues pleitos o fricciones que ciertamente están justificadas porque las cosas que están haciendo están mal, ¿verdad? Pero la cosa no es simplemente indicar lo que está mal, la cosa es cómo lo solucionamos. Entonces yo lo que le diría es que se pueda dialogar con su sacerdote, con su párroco, exactamente lo que así como me dice, presentarle la situación y presentarle alguna posible solución para esto, ¿ah? Eso es lo que yo le podría decir. Incluso mi esposo y yo estamos dando formación formación para adultos y justamente estamos dando el tema sobre la Sagrada Misa, ¿verdad? Sobre la Santa Misa. Y hemos invitado de verdad muchísimo a los líderes de cada ministerio y desafortunadamente no van. Ya, pero esa Em, formación no es formación para los ministros extraordinarios, no, específicamente ¿no? no. Ok, mi punto tiene que ser muy específico, porque de otra manera, Ok. yo no le digo que no los inviten y no vayan a ir alguna vez, pero no está siendo parte activa de la solución, porque usted tiene la autoridad de alguna manera, sobre los ministros, en la medida de que sea parte de la estructura de formación de los ministros. No digo que Ok. no le voy a formar eso, pero también puede mandarle un video a los que son ministros y que se vayan formando por un video y todo eso, pero mientras usted no tenga una parte de autoridad ahí, pues no va a ser del todo eficiente la solución, ¿verdad? O sea, mi punto es que va a hablar con su sacerdote y si usted está viendo claro y ve que si usted se quiere comprometer en ese tipo de formación, porque de otra manera, pues no está todo en sus manos. Y ahí pues Y así está de gratis frustrarse cuando pues no está en todas nuestras manos. Uno siga usted en la formación que da, y por si ahí le llega uno u otro ministro, pues bueno, ya es algo, ¿ah? Pero pero frustrarse por una situación que no se está arreglando desde su raíz y todo eso, pues es que desde su raíz tiene que haber una propuesta. Entonces, es a lo que me refiero, ¿ah? Ok, muy bien. Muchas ¿Ok? gracias, Cristian. No, Muy de amable. qué. Bueno, les dejo porque ya llegué a mi destino. Que Dios les bendiga y pues será para otra ocasión. Déjenme aquí en live stream.